inmenso que tú tienes por nosotros y por el hecho de que, pues, tú no cambias, Señor. Es increíble que tú hayas querido poner tus ojos sobre nosotros, conociendo todo de nosotros, Señor, y te agradecemos, Señor. Estamos pero que bien agradecidos. Te agradecemos que nos hayas permitido, pues, hacer distintas cosas en el día de hoy. Nos diste salud para llegar hasta este lugar. Nos bendices en esta noche con la visita de los papás de Yadi y su hermana, Señor, y te agradecemos por encima de todas las cosas que hayas querido poner tus ojos sobre nosotros, que hayas querido adoptarnos a ser parte de tu familia, que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu y que nos hayas regalado tu santa palabra, Señor. Tú sabes el asunto del cual vamos a hablar nuevamente esta noche. Sabes cuán incómodo es para muchos de nosotros tener que enfrentarnos a lo que tú dices, Señor, y pues yo te ruego que me ayudes a ser simple, humilde y a reconocer, Señor, que hay muchas cosas que por más que tratemos nunca podremos entender, pero si tú las dices en tu palabra, tenemos que aceptarlas como correctas, Señor. Así que ayúdanos en esta noche, Señor, que vas trabajando en la guardería, con los niños, con los jóvenes, Señor. Con el pastor Tim, pon tu mano santa, Jehová Rafa, sobre él, su salud. Señor, sana esa cicatriz que tiene ahí en su pecho, Señor. Glorifícate, Señor, y pon tu mano sobre su amada esposa, Señor, y dale salud a los hijos de él, Señor. Llévalos a los pies de Cristo, Padre Santo, y pues glorifícate en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. All right, pues vamos a ver si esta noche podemos adelantar un poco en esta sección que estamos considerando aquí acerca de la elección. El título de la enseñanza es Elección, el comienzo de toda bendición. Las últimas 2 semanas hemos estado considerando la porción bíblica que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 14. Vamos a mencionarla en esta noche, pero no vamos a entrar de lleno como lo hemos hecho en las veces anteriores, right? Vamos a tratar de continuar haciendo lo que hemos hecho en estas últimas semanas, tratando de profundizar en esta doctrina bíblica que se conoce como la doctrina de la elección incondicional, para beneficios de los que nos visitan en esta noche. Cuando hablamos de doctrina, simplemente nos referimos, bíblica, nos referimos a las expresiones que Dios hace, a lo que Dios dice en su santa palabra con relación a distintos aspectos de la vida del creyente, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, como esta noche, acerca de la doctrina de la elección, lo que hacemos simplemente es considerar lo que Dios dice en su palabra con relación a la elección de Dios, cómo Dios elige, cómo Dios escoge, ¿verdad? Cómo Dios discrimina entre unas cosas y otras, entre un pueblo y otro, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se conoce, y en el Nuevo Testamento, como el pueblo escogido de Dios, ¿right? Y pues eso es parte de la doctrina de la elección, lo que Dios dice sobre este particular, ¿ok? Vamos a tratar de profundizar en esta doctrina de la elección incondicional eterna. Podemos seguir añadiéndole adjetivos a esa doctrina, ¿verdad? Conscientes, ¿verdad?, que es una doctrina que provoca incomodidad, porque es que Dios arbitrariamente escoge unas cosas y rechaza otras. Y eso, pues, ya de por sí, pues, nos pone incómodos, porque nosotros somos gente bien orgullosa y no nos gusta que nos impongan cosas, ¿verdad? Nosotros queremos, pues, nosotros participar. En todo caso, pues, nos cae mejor el asunto sinergético, donde pues Dios hace algunas cosas y nosotros hacemos otras cosas. Parte de Dios y parte de nosotros. Pues ahí estamos más cómodos, pero que sea Dios el que haga todas las cosas y nosotros simplemente tengamos que aceptar lo que Dios hace, pues eso, pues, humanamente hablando, pues no es una cosa que sea muy grata para el ser humano, aún para los que verdaderamente son creyentes, ¿right? Así que esta doctrina provoca incomodidad en muchas personas, representa una afrenta para lo que se conoce como la libertad humana o el libre albedrío, right? ¿Sabes? Afrenta, ¿no? ¿Cómo va a ser?
Yo tengo libre albedrío, yo tengo libertad para hacer esto, aquello, otro. Pues esta doctrina pues choca con esa realidad, right? Señalamos previamente que esta doctrina de la elección es parte de lo que se conoce como misterios bíblicos, ¿verdad? Que se encuentran comúnmente en el contenido de la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer lo mismo que hemos hecho en los últimos 2 miércoles, que es tratar de sumergirnos en una profundidad teológica en la cual ninguno de nosotros sabe nadar, empezando por mí. Ninguno de nosotros sabe nadar en esas profundidades. Vamos a tratar de sumergirnos en algo, en un lugar donde ninguno de nosotros está preparado para hacerlo, pero tenemos que hacerlo porque Dios habla sobre ese particular en la Biblia. Amén. Y una de las peores cosas que le puede pasar a una iglesia es que sus líderes escojan de qué cosas hablar y de qué cosas no hablar. Eso lo que produce son iglesias débiles, inconsistentes, ¿verdad? Enfermizas. Así que no vamos, con la ayuda de Dios, a caer en esa trampa. Tenemos una meta, ya la hemos mencionado varias veces, y la misma es que usted y yo, empezando por mí, cada uno de nosotros, primeramente veamos lo que la palabra de Dios dice sobre el particular. Segundo, que nosotros creamos lo que la palabra de Dios dice sobre el particular. El particular es acerca de la doctrina de la elección incondicional eterna de la cual la palabra nos habla. Y tercero, que usted y yo obedezcamos lo que la palabra de Dios nos dice sobre ese particular. Así que en las notas suyas, me imagino que todos ya ustedes tienen las contestaciones primeras, yo se las voy a dar bien rápido para los que no están, si quieren copiarlas, que las hagan. Donde dice en la parte de abajo, bendiciones espirituales. Right? ¿Lo ve? Los primeros 3 versículos, 3, 4 y 5, 3 versículos de Efesios 1, 3 al 5, esto es lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, perdón, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Right? A eso se refiere cuando hablamos de bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo o por medio de Cristo. Cristo es el que nos concede, nos da acceso a esas bendiciones espirituales. Pero el versículo 4 es clave porque mire lo que dice, según nos escogió. Ahí está la doctrina de la elección incondicional. Dios nos escogió, Dios nos eligió en Él. Y no lo hizo cuando nosotros dijimos, oh, yo quiero que tú me escojas. No, lo hizo antes de que nosotros estuviésemos en el vientre de nuestra madre. Dice, según nos escogió en Él, este es Cristo, antes de la fundación del mundo, con el propósito o para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. A través de Cristo adquirimos esas características y por su amor nos predestinó ya de antemano, ¿verdad?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Así que ahí en la primera página, debajo de donde dice bendiciones espirituales, escriba estas cosas, por favor. Primero, elección. Mire, está ahí. Qué bueno, gracias, hermana. Elección. Después de eso, adopción. Rápido, tiene que hacer rápido, si no lo he escrito. Y luego de eso, redención. Estas son bendiciones espirituales. Perdón de pecado, otra bendición espiritual. ¿De cuáles pecados? De los antes de Cristo o después de Cristo, ¿cuáles? Todo nuestro perdón de todos nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. La otra cosa es la revelación del propósito de Dios. Otra bendición espiritual es el ser sellados con el Espíritu Santo, porque cuando una persona nace de nuevo, cuando una persona es salva, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar permanentemente en esa persona. Gloria a Dios. Eso es lo que constituye a una persona en un verdadero cristiano. Y la otra cosa es nuestra herencia eterna. ¿Ok? Así que le pido excusas a los que están aquí hoy que no estaban en otros días, ¿verdad? Pues porque no podemos regresar a lo mismo que ya hemos cubierto en 2 miércoles previos, ¿ok? Así que lo que vamos a hacer en esta noche, vamos a entrar de lleno en este asunto de la doctrina de la elección incondicional, en la página número 2 de las notas suyas, ¿ok? Ya leímos hace un segundo esta porción bíblica que tenés ahí, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5.
yo creo que escriba por ahí en algún lugar cómo llegamos a esta doctrina. ¿Cómo llegamos a esta doctrina? ¿Sabes? ¿En qué forma es que nosotros debemos estar preparados, ¿verdad? ¿Sabes? Para llegar a esa... ¿Qué se requiere de nosotros? Llegar en el sentido de que podemos penetrar, que podemos entender, que podemos apropiarnos, que podemos ver, ¿verdad? Que podemos disfrutar, que podemos aferrarnos. No puedo alcanzar esas cosas así porque sí. Hay algo que se requiere, ¿verdad? Y lo primero que se requiere es que nosotros seamos humildes. Así que escriba esto primeramente. Nosotros llegamos a esta doctrina humillados. Humillación bíblicamente es algo bueno. Humanamente, pues el ser humano rechaza el asunto de ser humillado porque pues lo vemos en el contexto relacional y pues emocional, pero bíblicamente pues Dios quiere que nosotros nos humillemos, que seamos humildes, que reconozcamos lo mal que estamos y eso nos mueva a acercarnos a Él. Amén. Y reconocer su santidad, reconocer su grandeza, reconocer que Él es excelso, reconocer que Él está por encima de todas las cosas, ¿verdad? Dios quiere eso de nosotros, lo ha querido desde el comienzo de la creación. Y es una de las cosas en las cuales Dios es más insistente, porque nosotros pues queremos pues que Dios sea como nosotros. Y pues muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero simplemente creemos en la imagen que nosotros nos hemos creado de Dios. Right? So, cuando nosotros vemos a Dios como es, no nos queda otro remedio que humillarnos delante de Él, reconocer su grandeza. Este es Dios santo, es puro, perfecto, es justo, está pasado, como dirían los puertorriqueños, ¿verdad? Es increíble, es maravilloso, es incomparable y todo ese sinnúmero de cosas. Cada una de esas cosas, pues lo que hace es que aumenta pues en magnitud la grandeza de Dios y disminuye nuestra realidad. Nos damos cuenta de lo lejos y lo distante que estamos de ese Dios. Así que para poder agarrarnos, ¿verdad?, de lo que esta doctrina enseña, pues necesitamos ser gente humilde, necesitamos humillarnos, ¿verdad?, delante de Dios. El primer pasaje que tenemos es uno que ya hemos visitado varias veces, que requiere precisamente eso, porque la Escritura nos enseña, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 29, que tiene usted en sus notas, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, son de Él, son exclusividad de Él, pero las que son reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, cuando son chiquitos, right? Son para siempre, ¿verdad? Y eso no solamente es para nuestros hijos, es para todos nosotros, ¿verdad? Son eternas, ¿verdad? Para siempre, con el propósito a fin de que las cumplamos todas las palabras de esa ley. En otras palabras, hay cosas que son secretas que le pertenecen a Jehová. Hay cosas que nosotros no sabemos. El saberlo le pertenece solamente al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, hay otras cosas, ¿verdad?, que son reveladas, que nosotros hemos tenido acceso, y lo que Dios nos dice es que esas que hemos tenido acceso, que podemos ver, es para que nosotros las pongamos en práctica, ¿verdad? ¿Okay? Hay cosas que nosotros no entendemos, que Dios mantiene en secreto y que solamente Dios conoce, ¿right? Y hay otras cosas que Dios nos las revela con el propósito de que nosotros y nuestros descendientes, nuestros hijos, no se refiere a los hijos solamente, pero se refiere a los nietos y a los bisnietos, a nuestros descendientes, las obedezcan, pues porque se espera de nosotros que lo que hemos aprendido de Dios, eso es parte de lo que Dios desea de nosotros, que esas verdades nosotros las pasemos a próximas generaciones, ¿ok? Now, cuando nosotros no entendemos algo, y sobre todo las cosas que están en la Biblia, decimos, y en cierta medida, como acabo de decirle que acabamos de leer, que eso es un misterio. Y la razón por la cual es un misterio es porque hay toda clase de cosas, hay muchísimas cosas en la Sagrada Escritura, y no erramos al decir, hay toda clase de cosas en la mente divina de Dios, ¿right?
que son demasiado grandes para nuestras mentes que son finitas. Hablamos a la saciedad sobre eso muchas veces. La mente de Dios digamos que es como todo el universo con todas las vías, todo lo que el universo contiene, ¿verdad? Seres celestiales, todo lo que sea, ¿verdad? Así de inmenso, el universo es inmenso, no tiene fin, ¿right? Okay, pues esa es la mente de Dios y la mente de nosotros es la mente de una hormiga, ¿right? Pues sin lugar a dudas, entonces, pues hay cosas en la mente de Dios que están demasiado por encima de nuestras mentes que son finitas, ¿right? Esa realidad es una de las cosas que provoca y debe provocar que nosotros vengamos a tratar de procesar lo que esta doctrina enseña y que lo hagamos con humildad. That's the point, right? O sea, que lo hagamos con humildad, ¿verdad? Que lo hagamos humildemente. Now, hay una verdad que es irrefutable, que quiere decir que nosotros no podemos negarla, y es el hecho de que hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, como el pasaje de Deuteronomio nos dice, y también es inevitable pues darle cara a la realidad de que hay muchas personas, hombres y mujeres, llenos de orgullo y vanidad y vanagloria y egos inflados, que verdades como estas no son fáciles para ellos de escuchar y mucho menos de procesar. No la puedo escuchar, pues no la voy a poder procesar. Así que hay cosas que Dios conoce, hay cosas que Dios entiende, que nosotros, por más que tratemos, nunca vamos a poder conocer, nunca podremos entender y nunca podemos procesar. Now, muy provechoso me parece a mí sería para cada uno de nosotros, empezando por mí, right? No se olvide de esto, que yo no estoy hablando desde una plataforma de que yo estoy por encima de todo el mundo y yo lo sé todo y ustedes no saben nada. No, aquí estamos todos en el mismo lugar, cada uno de nosotros somos pordioseros que necesitamos pan. Amén. Lo único que algunos de nosotros pues ya hemos averiguado dónde hay pan, right? ¿Sabe? Eso es todo. Y si lo averiguamos, no fue porque nosotros quisimos averiguarlo, sino fue porque Dios en su misericordia quiso enseñarnos, y no solamente enseñarnos, sino llevarnos, nos agarró de la oreja, en mi caso de las dos orejas, por acá, aquí, que aquí huele más. Sí me agarró y me llevó, aquí es donde hay pan. Déjese estar buscando pan en otro lugar o creando su propio pan, aquí hay un solo pan, que se llama Jesucristo, aleluya. ¿Okay? So, es muy provechoso, me parece a mí, para cada uno de nosotros, seguir el ejemplo del salmista David. Salmo 131, versículo 1 en sus notas, dice, Jehová, ahora el salmista David habla sobre sí mismo, dice, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. ¿Sabe que envanecerse y enaltecerte son simplemente expresiones de qué? De orgullo, ego, lo vemos, expresiones de orgullo. No se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandeza, expresión de orgullo, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En otras palabras, yo no traté de estarle buscando las 7 patas al gato. Salmista dice, Señor, mi corazón no es orgulloso y mis ojos no son altaneros. Y no invierto mi tiempo detrás de cosas grandes y extraordinarias que están fuera de mi alcance, que están fuera de mi comprensión. Ahí está humildad, ahí está la humildad, ¿verdad? Que se requiere, ¿verdad? Y así es como tenemos que venir. ¿Okay? Así que podemos concluir en este aspecto, es que al acercarnos a la doctrina de la elección incondicional, precisamos hacerlo con una humildad genuina, de que esto es algo muy profundo y yo estoy tratando de sumergirme ahí y yo no sé nadar en esa profundidad. Y si puedo hacer algo, si puedo adquirir algo, si puedo absorber algo, va a ser solamente en base a lo que Dios quiera que yo pueda entender. Right? Okay. ¿Cuántos quieren que Dios le abra los ojos del entendimiento? I want that, okay? Definitivamente. Por otro lado, cuando nosotros atendemos esta doctrina, precisamos hacerlo comunalmente. Cuando digo comunalmente, lo que quiero decir es que nos acercamos a esta doctrina juntos. No me puedo acercar en a singular manner, individualmente. Tengo que hacerlo
con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, con el cual pues entonces yo voy a ser beneficiado de lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Yo voy a estar beneficiado de los dones espirituales que Dios le ha dado a esa persona, ¿verdad? Y pues, que es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿ok? Eso es importante, ¿ok? A través de la historia, tristemente, esta doctrina, lo que Dios dice acerca de la elección incondicional eterna, ha provocado mucha controversia. Quizás si usted no ha estado en una iglesia evangélica por mucho tiempo, pues usted no sabe de lo que estoy hablando. O quizás si usted no ha estado en una iglesia evangélica, pero sí ha estado envuelto en otra iglesia, que tomen en serio la doctrina, pues también sabe, es posible que sepa de lo que estamos hablando. ¿Okay? Así que esta doctrina ha creado, ha provocado, debía haber dicho, provocado mucha controversia, gran división en la iglesia, cuando en realidad lo que debería provocar es unidad. En vez de provocar división, lo que debería provocar es unidad. Mi esperanza es que esta noche, a pesar de lo inadecuado que yo soy y lo torpe que soy al enseñar, pues que en alguna forma Dios pueda hacer eso en nosotros, ¿verdad? Nos pueda unir, en vez de dividirnos, nos pueda unir. Particularmente con aquellos de nosotros que tengamos alguna dificultad con esta doctrina, que nos choque, que nos incomode, ¿verdad? Que Dios, que todo lo puede, abra los ojos de nuestro entendimiento y nos deje ver cuál es el problema, que probablemente no es la doctrina, es otras cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Que están provocando mi reacción hostil con relación a lo que la palabra enseña aquí. Now, para allá para el 1700 o 1600, no me acuerdo exactamente, había un pastor muy conocido, creo que en Alemania, se llamaba Carlos Simeon, y había otro que se conocía, que se llamaba, mejor dicho, John Wesley. Okay? Now, Simeon era un pastor que él quería ser conocido como un pastor bíblico, right? Y él rehusaba que se le pusieran unas etiquetas, unos sellos que eran muy comunes en aquel día y que son comunes todavía en el día de hoy. Él no quería que la gente lo identificara con el sello de calvinista y tampoco quería que lo identificaran con el sello de arminiano. Right? Okay. Son conceptos que hemos hablado brevemente. Nosotros no le damos mucho énfasis a esas terminologías. Hablamos de ellas cuando tenemos que hablar, como estamos obligados a hablar, como necesitamos hacerlo en el día de hoy, ¿verdad? Okay. Pero el asunto es que Simeon se inclinaba más para el aspecto, para el pensamiento calvinista, y Wesley, obviamente, estaba declarado como una persona arminiana. Lo que la historia nos dice es que en determinado momento se establece un diálogo, en el día de hoy, parece como un debate, ¿verdad? Donde estas dos personas se juntan, ¿verdad? Para hablar sobre el particular, right? Now, lo que voy a compartir inmediato es parte de un resumen que se ha hecho, ¿verdad? Acerca de esa conversación, cómo surge, ¿verdad? ¿Qué acontece cuando estas dos personas finalmente se juntan, están cara a cara el uno con el otro? ¿Cuál es la dinámica que se desarrolla? Acuérdense que una persona tenía un punto de vista que se conoce como calvinismo, el otro tenía un punto de vista que se conoce como arminianismo, ¿verdad? Uno estaba más inclinado hacia a entender y apropiarse de lo que Dios decía acerca de la elección incondicional, mientras que el otro lo condicionaba en distintas formas. All right? Okay. El punto no es lo que el arminiano pensaba o que el calvinista pensaba. Lo que yo quiero comunicar con esta conversación entre ellos es a la conclusión que ellos llegan. Y el hecho de que una cosa que es importante es que cuando nosotros atendemos esta doctrina, no lo podemos hacer individualmente, necesitamos hacerlo comunalmente. Amén. Lo necesitamos hacer nuevamente en unión a la iglesia como tal. ¿Ok? Comienza el diálogo con estas personas y Simeon le dice a Wesley: Señor,
yo entiendo que usted ha sido llamado arminiano y yo a veces he sido llamado calvinista. Por lo tanto, supongo que estamos aquí, acuérdense, han sido citados para tener esta conversación, este debate, ¿verdad? Por lo tanto, supongo que estamos aquí para sacar nuestras armas, cuchillos, argumentos, ¿right? ¿Sabe? Para defenderme, ¿sabe? Para atacar los tuyos y tú atacar los míos. Esos son los armamentos que se refería, ¿verdad? ¿Okay? Pero antes de comenzar el combate, diálogo, ¿verdad? Debate, permítame hacerle algunas preguntas. Simeón le pregunta, Señor, ¿usted se siente como una criatura tan depravada que nunca pensó buscar a Dios o volverse a Dios si primeramente Dios no hubiese puesto ese deseo en su corazón? Wesley, eso es totalmente correcto, señor Simeón. Simeón, ¿usted descarta recomendarse a sí mismo delante de Dios por cualquier obra que usted haya hecho y usted mira la salvación como algo que se puede alcanzar solo a través del sacrificio de Cristo y la justicia de Cristo? Wesley, así es, solo a través de la fe en Cristo. Simeón, suponiendo que usted ha sido salvado por Cristo, ¿no está usted obligado a mantener su salvación por medio de sus obras luego de su salvación? Wesley, no, debo ser salvado por Cristo de principio a fin. Simeón, siendo así, que primero usted fue llamado por la gracia de Dios, entonces usted tiene que ser sostenido en todo momento por Dios, así como un infante es sostenido en las manos de su madre. Wesley, eso es precisamente de esa forma. Simeón, ¿será que todo su deseo es que la gracia y la misericordia de Dios le preserven hasta el momento en que usted esté en el reino celestial de Dios? Wesley, así es, no tengo otra esperanza que sea Dios. Luego de esa introducción en el debate, en el supuesto debate, Simeón responde de esta forma, por lo menos eso es lo que se registró. La persona que narró esto, escribió esto hace 200, 300 años, esto es lo que escribe. Que Simeón le dijo, entonces Señor, con su permiso, yo voy a guardar mis armas y mis cuchillos y mis argumentos otra vez, porque esto es lo que representa para mí el calvinismo. Esta es mi elección, mi justificación por la fe, mi perseverancia final. Esta es la sustancia de las verdades a las cuales me aferro. Por lo tanto, si usted me lo permite, en vez de estar buscando frases y términos, arminianismo, calvinismo, en vez de estar buscando frases y términos que sean una base de confrontación entre nosotros, unámonos cordialmente en estas cosas en las que estamos de acuerdo. El debate no funcionó como todo el mundo esperaba que funcionara. Así que lo primero que vemos es que nosotros llegamos a esta doctrina humillados. Segundo, el propósito de la elección en la Escritura es para unificar la iglesia y no para dividirla. El propósito es para unificar la iglesia y no para dividirla, que es precisamente el punto de Efesios 1 del 3 al 14 que hemos discutido como iglesia en las últimas 2 semanas, y no vamos a hacerlo en este momento porque ya lo hemos hecho. Pero el propósito, acuérdense que esto es una doxología. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, es una doxología, es una expresión de alabanza y de adoración. Normalmente se encuentra al final de los escritos bíblicos, de los libros de la Biblia, particularmente las epístolas. Right? En el caso de Efesios se encuentra al comienzo, pues porque es tan glorioso lo que Pablo ha descubierto, right? Que él no puede aguantarse, y ya de primera intención, antes de entrar en los asuntos teológicos que Pablo habla, pues lo que primero que quiere es alabar, tú sabes, el hecho de que todas estas bendiciones que nosotros tenemos están encerradas, emanan, surgen, son resultado
efectos secundarios de la doctrina de la elección incondicional. Right? Así que eso ya lo vimos la vez pasada, por consiguiente no lo vamos a ver en este momento. El tercer punto en sus notas es que el propósito de la elección en la Escritura es solo, mejor dicho, es para consolar a aquellos que están salvos y no para confundir a los que no están. Es para consolar, es para darle esperanza, es para fortalecer a aquellos que ya son salvos y bajo ninguna consideración para confundir a los que no son salvos. ¿Okay? Muchas veces hemos dicho que la verdad encerrada en este pasaje que acabo de mencionar de Efesios capítulo 1, 3 al 14 ha sido utilizada para la edificación de la iglesia. Right? Y la razón por la cual es utilizada de esa forma, de paso, quizá algunos de ustedes no lo saben, ¿verdad? Pero si usted fuese a estudiar en un seminario bíblico bona fide, ¿sabe? Que fuese correcto, ¿verdad? Pues cuando usted fuese a estudiar eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, una de las cosas básicas, fundamentales que usted va a tener que darle cara por las primeras 3 o 4 semanas es precisamente a Efesios capítulo 1, versículos de 3 al 14. Porque es el fundamento de la iglesia, de cualquier iglesia, y es bíblica, cristiana, de ahí es donde emana. Sobre eso es que se edifica la iglesia. ¿Okay? Así que el propósito de la iglesia es confortar a aquellos que son salvos, los que son salvos es la iglesia, right? ¿Okay? Y no confundir a aquellos que están perdidos, los inconversos. En Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 30, que vamos a visitar, si el Señor nos permite, antes de terminar en esta noche, nos dice, encontramos palabras que son precisamente súper consoladoras. Yo espero que cada uno de nosotros, pues, las pueda ver de esa forma. Y si usted no la ve como palabras de consuelo, mi esperanza es que clame a Dios para que pueda encontrar consuelo en ellas, que pueda encontrar fortaleza y que pueda encontrar esperanza en las mismas. Esto es lo que dice. Sabemos que es absoluta seguridad, totalmente seguro. Además, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Right? Y yo someto a su consideración que una parte esencial de amar a Dios es el obedecer lo que Dios dice en su palabra. Nadie lo puede hacer a perfección. Pero debe haber en el corazón del creyente un deseo genuino de querer obedecerle. Y tristeza cuando no lo hago. Amén. Además, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Subraye eso porque eso es la elección. Son llamados. ¿Sabes? No me metí yo, Dios fue el que me llamó. ¿Sabes? Son llamados. A los que antes conoció, y el conocer ahí, el conoció ahí, ¿verdad? No es meramente un conocimiento cognitivo, ¿verdad? ¿Sabe? Que sabía que Dios sabía que de acerca de ciertas personas, sino que es la acción de Dios que trae consigo amor. Es un amor que conoce o es un conocimiento que ama, como usted quiera ponerlo, pero amor está envuelto ahí, ¿verdad? Y es algo que Dios hace, muy importante. Cada una de estas cosas que vienen inmediatamente, note por favor que son verbos que son adjudicados, aplicados a Dios. Dios es el que los hace, el ser humano no hace nada de esto, Dios es el que los hace. Así que dice, conforme a los que su propósito son llamados, versículo 28, a los que antes conoció, eso lo hizo, Dios es el que conoce, ¿verdad? A esto también predestinó, determinó de antemano cuál iba a ser el destino de estas personas. Predestinó, elección, familia, ahí estamos viendo todo eso, ¿verdad? Para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios determinó que a esos que conoció, eligió, ¿verdad? Escogió, ¿verdad? Pues eso, el destino de estas personas, que era que eventualmente iban a ser conformadas a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y si usted es una persona cristiana, ¿verdad? Que usted ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo vivió en usted, pues eso es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Y cuando usted y yo resistimos, ¿verdad? Lo que Dios está haciendo en la vida de nosotros, ¿qué Dios hace? ¿Qué es lo que un padre que ama a su hijo verdaderamente
hace con su hijo cuando el hijo se pone medio rebelde? ¿Qué hace? Disciplina, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios hace con nosotros, porque su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Es el proceso que se conoce como santificación, ¿verdad? Y el punto es que Dios lo está haciendo. Amén. No, alabado sea el nombre de Cristo, ¿verdad? A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso lo hemos dicho a la sociedad, no está hablando del primero que nació, sino en prominencia, ¿verdad? La preeminencia debió haber dicho, perdónenme. Versículo 30, y a los que predestinó, Dios es el que continúa haciendo las cosas, familia. A los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Si usted no puede encontrar consuelo, si usted no puede encontrar esperanza, si usted no puede encontrar fortaleza en esa, yo no sé dónde la podré encontrar. Si usted es creyente, ¿verdad? ¿Sabes? Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Ok. Now, alguien dijo, preste atención a ver si puedo comunicarme con claridad y no tener que extenderme, ¿verdad? Que la doctrina de la elección incondicional es como un secreto de familia, en el sentido de que solo la familia lo puede comprender, ¿verdad? Que solamente puede ser comprendido por nosotros como seguidores de Cristo. Y también esta persona dice que la doctrina de elección incondicional no hace absolutamente ningún sentido para la mente que aún no ha sido regenerada, independientemente que lleve 45 años dentro de una iglesia. Ustedes saben que nosotros tenemos mucho respeto por un pastor que vivió hace 200 años llamado Charles Spurgeon. Tengo aquí también parte del testimonio de Spurgeon con relación a la doctrina de la elección incondicional eterna. Escuche. Spurgeon dijo sobre el particular cosas muy personales de él, que voy a tratar de leerlo en la forma en que mejor yo pueda. Dios permita que podamos beneficiarnos o nutrirnos de la experiencia de este siervo de Dios. Dice él: cuando yo vine a Cristo, pensé que lo estaba haciendo por mí mismo. Así es que comienza su testimonio. Y aunque busqué a Dios fervorosamente, no tenía idea de que Dios me estaba buscando a mí. Y añade: no creo que el recién convertido esté al tanto de esto. En otras palabras, no creo que la persona que ha sido salva en el momento que está siendo salva piense que él no estaba buscando, que él no fue el que se decidió por Dios, sino que Dios fue el que entró en la vida de él. En cuanto a lo que a mí se refiere, dice él, puedo recordar el día y la hora en que recibí las verdades en la doctrina de la elección en mi propia alma. Y continúa, puedo recordar ahora que sentí en ese momento, en el día en que la doctrina de la elección se hizo clara, que sentí en ese día que había crecido de un bebé a un hombre en un momento. Recordar que comencé a progresar en el conocimiento de las Escrituras porque encontré de una vez por todas la clave de la verdad de Dios. Y añade, una noche de semana, yo diría un miércoles por la noche, como estamos nosotros aquí, ¿right? Gloria a Dios, alábalo. Una noche de semana, cuando me senté en la casa de Dios, en la iglesia, ¿verdad? No estaba pensando en el sermón del predicador. Mi mente aquella noche se hacía preguntas en serie, una detrás de la otra. Una pregunta la contestaba y de contestación surgía otra pregunta. ¿Right? Y da ejemplos, dice, pero se preguntaba él, ¿cómo llegué a ser cristiano? Y se contestaba, pues yo busqué a Dios. Y luego se preguntaba, ¿y cómo llegaste a buscar a Dios? Y seguía así, no sé si me entiende, ¿verdad? Esa noche, dice Spurgeon, la verdad resplandeció a través de mi mente en un segundo.
nunca lo hubiese buscado, esta fue la verdad que resplandeció, nunca lo hubiese buscado de no ser porque previamente había estado influenciado en mi mente para buscarle. En otras palabras, Dios había metido dentro de mi mente el que lo buscara a Él. ¿Right? El día de mi salvación oré a Dios. Y sigue con la pregunta, ¿pero por qué oré? Pues fui inducido a la oración leyendo las Escrituras. Y se pregunta, ¿y por qué leí las Escrituras? Sí, las leí, pero ¿qué me llevó a leer las Escrituras? Entonces, concluye diciendo, es más ahí, ¿verdad? Pero yo simplemente saqué algunas cosas. Entonces, al final me di cuenta que Dios estaba en el fondo de todo eso, que Él fue el autor de mi fe. Por lo tanto, la gracia y la doctrina se abrieron en mí. Pude empezar a beneficiarme de ellas. Y de la doctrina de la elección no me he apartado hasta el día de hoy. Y mi deseo es hacerla mi constante confesión. Y concluir diciendo, yo le atribuyo mi cambio totalmente a Dios. No fui yo, fue Dios el que hizo mi cambio. Número 4 en sus notas, por favor. Nosotros llegamos a esta doctrina en adoración. ¿Right? Llegamos ahí, la forma en que llegamos, si en realidad llegamos, inevitablemente eso va a provocar una expresión genuina de oración en nosotros. Romanos 11, 33 a 36 dice, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, en otras palabras, bien profundo. Y como dije ahorita, pues, y varias veces, pues estamos sumergiéndonos en un lugar donde nosotros no podemos nadar, ¿ok? Cuán insondables, ¿sabe lo que esa palabra quiere decir, verdad? ¿Sabes? Que nadie puede explicar, nadie puede definir, ¿verdad? Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿O quién fue su consejero? Respuesta. Ayúdame. Respuesta. Nadie, claro, ¿verdad? ¿Quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Nadie, ¿right? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Hay una versión que es un poquito más contemporánea que lo expresa de esta forma. Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se puede medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones. Estas son expresiones de alabanza y adoración, familia. ¿Right? Cuando tú llegas y tú te encuentras con estas cosas, pues si realmente Dios está en ti, pues ahí es donde Dios quiere llevarnos. Por eso señalé un momento que pues una persona que no haya tenido un nacimiento espiritual difícilmente va a poder entender esto porque es un secreto de familia. Amén. ¿Entendió eso, verdad? ¿Sabe? Solamente la familia puede entender qué es lo que está pasando. ¿Cuándo entienden eso, verdad? ¿Sabe? Hay cosas en la familia que pues solamente la familia sabe y la gente de afuera pues no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando, pero la gente de la familia sabe lo que está pasando. ¿Right? Los que no han nacido de nuevo pueden estar viniendo o visitando el hogar, la familia o la finca o la hacienda por mucho tiempo, pero nunca van a entender porque no son parte de la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Right? Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones, nadie puede explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien cómo piensa Dios? No. ¿Puede alguien darle consejo? No. ¿Puede acaso alguien regalar algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? No. En realidad, todo fue creado por Dios. Todo existe por Él y para Él. Eso incluye cada uno de nosotros. Creados por Él y para Él. Fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Nuestros pecados se han metido en el... Presta atención, que es el Evangelio en 2 o 3 palabras. Nuestros pecados impiden esa relación. Ese es nuestro problema. Dios proveyó una solución para nuestro problema, que es la muerte de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay una decisión, hay algo que nosotros tenemos que tener, que hacer es entregar nuestras vidas, es ofrecernos. Pero aún eso, poner nuestra fe en Él, aún eso es Dios que lo va a hacer. Gloria al nombre del Señor. All right. Now, escribe esto en sus notas, por favor, que no he tenido que escribir mucho. Cuando Pablo introduce la elección en su enseñanza, es con el propósito de ayudar
a los cristianos a ver cuán grande es la gracia que los ha salvado y para moverlos a una respuesta digna de adoración, devoción y obediencia en sus vidas. Eso lo escribió un cristiano que ya no está con nosotros, es contemporáneo, pero es muy bueno. Si encuentra algún libro de este hombre, J.L. Packer, pues lo puede comprar porque es muy bueno. ¿Okay? Cuando Pablo introduce la elección en su enseñanza, lo hace con el propósito de ayudar a los cristianos a ver cuán grande es la gracia que los ha salvado y para movernos a que nosotros, al reconocer la gracia de Dios que nos ha salvado, pues nosotros respondamos de una forma digna. Y una forma digna de responder a la gracia es adorando a Dios. Es nuestra devoción, nuestra entrega a Dios, es nuestra obediencia a Dios en nuestras vidas. Y número 5, nosotros llegamos a esta doctrina evangelísticamente, puesto de otra forma. En el momento en que esta doctrina se hace real en nuestras vidas, nuestro anhelo, nuestro deseo es de que otras personas vengan a Cristo y que ese deseo se intensifica, ¿verdad? Muchas personas piensan que es lo contrario, ¿verdad? ¿Okay? Que pues si Dios es el que elige y Dios hace, pues entonces pues yo no tengo que hacer nada, todo lo contrario, ¿right? Porque ya no está en las manos de personas que están muertas espirituales, ya no está en manos de personas que odian a Dios, que odian todo lo que tiene que ver con Dios, con el Señor Jesucristo. Ahora la cuestión está en manos de Dios. I don't know if you can get that, pero that's the way it needs to be, okay? Now, esa verdad puede verse claramente en la forma que Pablo comienza el capítulo 9 de Romanos, donde la doctrina de la elección es el tema central. Pablo dice, como creyente que soy en Cristo, todo el mundo lo está viendo, por favor. Como creyente, ¿sí o no? ¿Están viendo? Está ahí, al frente suyo. ¿Está en la pantalla? No. ¿Sí o no? No, ok, pero está en la nota suya. Ok, como creyente que soy en Cristo, digo la verdad, no miento. Además, mi conciencia, guiada por el Espíritu Santo, me asegura que esto es verdad. Siento, gran tristeza y en mi corazón tengo un dolor continuo y hasta querría estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza, en otras palabras, los judíos. Estos son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y le dio los pactos, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a los humanos, vino el Mesías de ellos, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Now, Pablo, luego de todo lo que dice en Romanos capítulo 8, acuérdense que cuando la Biblia se escribió originalmente no tenía numeritos. Amén. No tenía divisiones. Pero era una carta. Todo esto que está diciendo en este momento, de lo que vamos a leer ya dentro de un momento, es continuación de lo que Pablo ha dicho previamente. Pablo está hablando, como vamos a ver, de lo que Dios ha hecho en nosotros, que nos glorificó y nos llamó, y de quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Y pues inmediatamente Pablo anticipa que las personas que van a leer lo que Pablo está diciendo se van a preguntar, wow, Pablo, ¿cómo es esto de que Dios ha hecho estas cosas, que Dios ha elegido y que Dios santificó y que lo que santificó justificó y lo que justificó lo glorificó y todas esas cuestiones, si hay tantos judíos que rechazaron a Jesucristo, que no han creído el Evangelio? Pablo inmediatamente, antes de proceder a lo próximo que comienza en el versículo 6, pues establece, ¿verdad?, el deseo, el deseo genuino, ¿verdad?, que él tiene de que, inclusive dice, yo prefiero ir al infierno si eso significara que los judíos que están a mi alrededor fueran salvos. Lo que está diciendo es que este deseo de compartir el Evangelio, como lo expresa la Escritura, no solamente es un anhelo de parte de él, sino que es una angustia constante porque él desea que todo el mundo venga a Cristo. Él está seguro de la doctrina de la elección, pero él tiene un deseo profundo de que todo el mundo venga a Cristo y por consiguiente
Cada vez que tiene la oportunidad, él comparte el evangelio con quien sea. Right? Mi esperanza es que cuando terminemos la última lección de este ciclo de Matete, Sol y Deo Gloria, pues nuestro deseo sea de predicar, compartir el evangelio en todos los lugares donde Dios quiera ponernos. All right? Now, ¿tiene su Biblia? Abra su Biblia rápido. ¿Listo? Romanos capítulo 8. Rapidito, por favor. Romanos 8, versículos del 28 hasta el final. Romanos 8. Si lo tiene, levante su mano. Ok, chévere. Ok. Versículo 28, Romanos 8. En este momento no necesito que me esté mirando. En este momento lo que necesito es que esté mirando su Biblia, por favor. All right? Gracias. Sabemos, seguridad absoluta, además que los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Elección, son llamados. No es para todo el mundo que todo trabaja para bien, son los que son llamados, conforme a su propósito. A los que antes conoció, también los predestinó para ser llamados, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó. Y a los que llamó, a estos también, ¿qué hizo? Justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Y como dije ya varias veces ahorita, no quiero que me mire la Biblia. Lo que dije ahorita es que Dios es el que hace todas esas cosas. Es Dios el que lo está haciendo. Y luego continúa, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es, ¿por quién? Por nosotros. Esos son los que Dios llamó, los que Dios justificó, que Dios glorificó, que Dios predestinó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó ¿por quién? No es por todo el mundo, familia, no es por toda la humanidad. Es por todos que Dios conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, ese nosotros, ¿verdad? El versículo 33 nos lo dice claramente. ¿Quién acusará a quién? A los escogidos de Dios. Ahí está, subraye. ¿Quién acusará? A los escogidos de Dios. A los escogidos de Dios. De eso es que está hablando, de los escogidos de Dios. Dios es el que justifica la acción, es el que hace todas las cosas. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún quien también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Nos se refiere a nosotros, los que hemos sido, ¿qué? Llamados, conocidos, predestinados, justificados, glorificados, right? Cuando dice nos, ¿quién nos? Se refiere no a todo el mundo, es a esos en particular, ¿ok? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos, otra vez, los mismos que ya hemos mencionado. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, de ninguna otra cosa creada, nos
nos a los que ya sabemos, ¿verdad? Conocidos, llamados, predestinados, justificados, glorificados, ¿right? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero como le dije hace un momento, cuando la Biblia se escribió originalmente, no tiene numeritos de ninguna clase. Así que lo que prosigue es el flow, ¿verdad? Es la corriente de lo que se ha dicho previamente. Y Pablo anticipa que entre esa gente que va a estar leyendo la Escritura va a haber un grupo grande, porque originalmente al comienzo de la iglesia la inmensa mayoría eran judíos. Y estos judíos se iban a cuestionar un montón de cosas porque la mayor parte de los judíos no habían recibido a Cristo, no habían creído en Cristo, lo habían rechazado. Pablo se ve en la obligación de meterle mano al asunto y clarificar un sinnúmero de cosas que no vamos a clarificar esta noche, pero las vamos a leer y vamos a quedarnos luego de leerlas con la expectativa de que en la próxima vez que nos reunamos vengamos con hambre de poder ver qué es lo que esto quiere decir. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En otras palabras, lo que acabo de decir no me lo estoy inventando. ¿Sabes? Lo que acabo de decir, de hecho, mucho de lo que ya Pablo ha dicho en este que acabo de leer, esto proviene del Antiguo Testamento. Pablo está citando, ¿verdad? Como oveja llevado al matadero. Todo eso es del Antiguo Testamento. ¿Okay? Y dice, versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué, Pablo? Porque yo desearía que yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor. En otras palabras, maldito, maldecido, ¿verdad? Separado de Cristo por amor de mis hermanos, que son los judíos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. A ellos les pertenece la adopción, a ellos les pertenece la gloria, a ellos les pertenece el pacto, a ellos les pertenece la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sea por los siglos. Déjeme decirle algo importante. Pablo no está hablando aquí en términos nacionales, no está hablando en términos étnicos, está hablando en términos individuales. ¿Se acuerdan los fariseos? En uno de sus encuentros con el Señor Jesucristo, que Cristo le dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice, ¿qué libre, 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 libre? Nosotros hemos sido siempre libres toda nuestra vida. Nosotros no hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué clase de anormalidad? ¿Right? Y Cristo le dice, ustedes son de vuestro padre el que diablo. ¿Right? Cuando usted lea esto, no piense en términos de favor nacional, o privilegios nacionales. La nación de Israel, no piense esto, piense en términos individuales. Porque de eso es que está hablando en términos individuales. ¿Ok? Dice, versículo 6, y voy a ir rapidito porque el tiempo se nos acabó. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son ¿qué? Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Que era el reclamo de los judíos. O nosotros somos hijos de Abraham. Y Cristo le dijo, no. Ustedes son de nuestro padre el diablo. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Aquí el tema central de esto es la elección incondicional eterna de Dios. En Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no son los hijos de Dios, o mejor dicho, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contadas como descendientes de los hijos según la promesa que Dios había hecho. Pues la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Escuche, por favor. No vamos a explicarlo todo en este momento, pero simplemente escuche. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac, nuestro padre. Y ella concibió que uno o dos mellizos. Right? No habían aún nacido, elección, familia, por favor, preste atención que es importante. No habían aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera
no por obra, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, contrario totalmente a la ley y la tradición judía, como está escrito. Preste atención. A Jacob, ¿qué dice? Mas a Esaú, preste atención, por favor, preste atención. Antes de que ninguno de estos individuos reales y verdaderos tuviesen la oportunidad de hacer nada, bueno o malo, Dios incondicionalmente había determinado que a uno de esos dos Él iba a amar y al otro lo iba a aborrecer. Se acabó el tiempo. I just want to tell you something, okay? Por mucho tiempo esta porción bíblica, présteme atención por favor, esta porción bíblica por mucho tiempo me fastidió. Por mucho tiempo me fastidiaba el hecho que dijera que Dios, porque le plació, amó a uno y aborreció a otro. Y lo que me fastidió por mucho tiempo no fue el que amara a uno. Por mucho tiempo lo que me fastidió era el que Dios, sí, porque sí, aborreciese a otro. En el día de hoy, para nada me incomoda o me hace cuestionar o wonder, right? Okay, maravillarme de que Dios haya aborrecido a uno. Lo que en el día, preste atención que es importante, por favor. En el día de hoy, luego de todos estos años viviendo, conociendo lo que dice la Escritura, viéndome a mí como respondo, viendo mi falta de agradecimiento, viendo mi rebeldía, ¿verdad? Right? Conociendo de la santidad y la pureza de Dios. En este día lo que me sorprende, Adán, no es que Dios haya aborrecido a uno, lo que me sorprende es que Dios haya amado a alguno. Quiera Dios que esa verdad penetre en tu mente, atraviese tu corazón. Gloria a Dios. Cuando estés solo o sola, brega con eso, ¿verdad? Cuando tú lees eso, ¿qué es lo que te fastidia? El que Dios haya amado a alguien o que Dios haya aborrecido ya porque sí, desde el comienzo, sin que hubiesen hecho nada, había aborrecido a uno. Think about that, okay? No, pero a la luz de lo que dice la Escritura, a la luz de la santidad de Dios, a la luz de lo que nosotros somos, a la luz de lo como tratamos, ¿verdad? La pureza de Dios, que Dios haya querido tener misericordia, amarme a mí. How can that be? ¿Cómo puede ser? Tanta dificultad, tanta fricción, tanto conflicto matrimonial, familiar, que puede ser resuelto si verdades como estas están claramente definidas dentro de nosotros y son lo que le da nuestra razón de ser como seres humanos, ¿verdad? ¿Sabe? Y como cristianos, como siervos del Señor. Gloria a Dios. Ay, Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque no entendemos cómo es posible que tú hayas querido elegirnos, llamarnos, Señor, y predestinarnos, santificarnos, justificarnos. Háganos, Señor. Lo que sí yo sé es que, pues, para nada yo merezco el ser tu hijo, Señor. Para nada merezco el estar parado aquí hablando con estas personas, Señor, que te necesitan tanto a ti, Señor. Para nada, Señor, pues yo merezco
ser recipiente de tantas bendiciones que tú me das, Señor. Y menos todavía, para nada, Señor, en ninguna forma merezco el que Cristo haya ocupado mi lugar y que Él, Dios hecho hombre, haya ocupado mi lugar y que haya padecido por mí, Señor. Ayúdanos, empieza conmigo, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que estas verdades, Señor, se hagan reales en nuestra vida, Señor, y que podamos ser transformados y que estos cambios que tú hagas poco a poco se hagan permanentes en la vida nuestra y que te demos la gloria que tú te mereces, Señor. Porque después de todo, ese es el propósito por el cual tú has venido a la vida nuestra para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén.